Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 481, Planes más detallados. Isa se contuvo cuando escuchó lo que había dicho Clark. En cambio, estaba observando a las pocas personas que estaban pujando. Solo 3 de oro. Eso no es nada. Pero la tasa. Isa estaba tratando de averiguar cómo el precio de una nidada de huevos de serpiente de escamas terrestres podía ser tan bajo. Sin embargo, se dio cuenta de que la tasa de eficacia de los huevos debía ser menor de lo que ella sabía. En los últimos 3 años, se han publicado y circulado múltiples estudios sobre los huevos. 15 perfectos eclosionarán, mientras que el resto permanecerá inactivo o muerto. Es una revista muy popular, ya que los hallazgos redujeron por completo todos los costos relacionados con una bestia que alguna vez fue muy popular. Sin embargo, algunas personas aún la buscan, ya que puede ser muy popular. Con la valoración de ella, los compraría por 15 monedas de oro como máximo. Sin embargo, parece que la subasta terminará en 7 monedas de oro. Muy bajo y muy pobre cuando se trata de subastas. Isa estaba diciendo esto en voz alta para el beneficio de los demás. Pero sus ojos decían que ya había identificado a sus oponentes cuando extendió la mano y agitó un cartel numerado entre las cortinas. Varias personas levantaron la vista y se preguntaron por qué alguien con tal estatus quería huevos de la serpiente de escamas terrestres. Sin embargo, nadie pestañeó. Tampoco se opusieron, ya que Isa acababa de ofrecer 8 monedas de oro para superar las otras ofertas. Bien, podemos revenderlos con un plan de bestia también en esta subasta. Tengo un método para garantizar que todos eclosionen. Clark dejó caer esto casualmente tan pronto como vio al subastador anunciar que Isa había ganado. No esta subasta, pero puedo organizar una venta privada después. Sabía que dirías algo así de loco, suspiró Isa mientras mantenía la mirada fija en todo lo que sucedía en el escenario. Huevo de serpiente escamada terrestre, raro. El huevo de la serpiente de escamas terrestres es una cría muy temperamental. Se negará a salir del cascarón e incluso se morirá de hambre dentro del huevo si no tiene las condiciones adecuadas. Muchos domadores no comprenden las condiciones exactas. Por lo tanto, verán morir los huevos. Esto suele deberse a que solo se permite que el huevo acceda a la energía de la tierra, que es el tipo principal de la serpiente de escamas terrestres. Lo que los domadores deben saber es que las serpientes de escamas terrestres también nacen con una afinidad minúscula por el agua. Esta afinidad desaparecerá una vez que la serpiente bebé nazca y se desprenda de su piel por primera vez. Solo tiene esta afinidad debido al hecho de que la requirió para poder sobrevivir dentro del huevo durante el tiempo adecuado para desarrollarse. Luego, es necesaria en el hábitat deseado. La energía del agua restante ayudará a la adaptación del desarrollo de las escamas debajo de la primera capa de piel y ayudará a prevenir enfermedades. Sin la cantidad adecuada de energía del tipo agua, la eclosión fallará siempre. La mayoría de los domadores no aprenden esto debido a enseñanzas sesgadas que afirman que el agua puede ser una debilidad importante para las bestias de tipo tierra pura, ya que el agua arrastra la tierra de forma natural. Esta serpiente de escamas terrestres tiene el potencial de convertirse en. La información que Clark necesitaba no valía la pena repetir. Pero como ella ya estaba reescribiendo el plan para ayudar a que el huevo eclosionara, era importante que fuera claro. Especialmente porque ella iría a buscar a Grace y a María para que le hicieran copias. Necesitarían tenerlas listas para la venta pronto. Así que esto es lo que te hace tan genial. Hablé con tu profesora Wright. Dijo que me sorprendería mucho ver lo que tenías en la cabeza. Entiendo por qué insistió en que yo tomara la iniciativa aquí. El subdirector Gold no parecía estar impresionado. Mantuvo su rostro serio todo el tiempo. Sin embargo, parecía que estaba empezando a entender más por qué debería estar allí. También reveló una razón por la que se había centrado tanto más en el grupo de Clark. El siguiente artículo son solo los huevos de una anguila de lodo.
No son el tipo de bestia que podemos vender o alterar fácilmente. Clark, ¿estás de acuerdo? Isa vio que Clark asintió y estaba cambiando de dirección. Se concentró en las personas que compraban para ver quién podría estar detrás de diferentes bestias y quién tenía dinero para compras frívolas. Espera, ¿por qué hay tantos huevos en esta subasta?, dijo Purple. Según su conocimiento, la mayoría de las subastas se centraban en materiales y artículos, por eso las había evitado sabiendo que no eran útiles. Eso es lo que puedo responder. ¿Recuerdas que hubo una serie de pruebas mientras te ibas a tu torneo? Púrpura necesitaba responder. Esas pruebas fueron en mazmorras. Por lo tanto, las cosas que trajeron de vuelta se vendieron y se usaron como calificaciones. Algunos estudiantes encontraron huevos de bestias de nivel inferior, otros encontraron materiales. Sin embargo, algunos profesores aprovecharon la oportunidad para monitorear mazmorras más peligrosas para evitar que los estudiantes se esforzaran más de lo que podían masticar. Por lo tanto, lograron ganar algunas cosas. Así que los profesores también tuvieron la oportunidad de ganar algo de dinero. Eso tiene sentido. Pero tantos huevos. Clark se preguntaba cómo había sucedido esto, pero finalmente se dio cuenta. Esto evita que los profesores se vayan de vacaciones al azar para luchar. Terra está muy orientada al entrenamiento. Incluso los profesores querrían entrenar. Gold parecía orgulloso de que alguien comprendiera los beneficios de esto. El dinero era solo un extra, no un objetivo aquí. Cuanto mejor se formaran los profesores, mejor podrían enseñar lo que sabían a los estudiantes. Ese beneficio de la experiencia de la vida real siempre sería mejor para transmitir que aquellos que nunca habían experimentado algo antes. Eso es extraño. Están tratando de vender una estatua de conejo. Isa los escuchó anunciar que la estatua contenía una importante energía de la Tierra, sin embargo, la estatua era pequeña y todos los que la miraban parecían estar en desacuerdo con el valor que se le asignaba. 20 monedas de oro por eso. Estatua del conejo del terremoto, ultra rara. Una tribu de humanos casi olvidada alguna vez consideró al conejo de los terremotos como una bestia divina, capaz de hacer que la tierra se partiera y destruir a los enemigos. Hoy en día, el conejo de los terremotos es una criatura muy raramente criada, ya que la mayoría no alcanza ese estado en su corta vida. La mayoría solo se convierte en conejos que hacen temblar la tierra. Esta estatua tiene una gran cantidad de energía espiritual y terrestre en su interior debido al culto que se le dedica. La singularidad de esta estatua es que puede utilizarse para ayudar a que crezcan varias bestias, pero lo que es más importante, es el hecho de que puede almacenar energía de bestias de tipo dual espiritual y terrestre. También puede ser un recipiente para una bestia espiritual y terrestre si sufre algún daño y necesita recuperarse de una lesión grave. El mejor. Púrpura, cómprate eso. Te vendrá bien. Esas personas de ahí abajo no quieren lidiar con un objeto difícil de vender. Pero tú puedes sacarle más provecho que ellos. La mayoría de los domadores lo usarían para ayudar a su bestia una vez y luego lo tirarían. Clark sabía que la mayoría de las personas veían esto como un objeto de un solo uso. Tomar la energía, fortalecer a la bestia, tirarla. Eso era todo. Pero en el caso de Púrpura, lo usaría durante años. Estaba seguro de que encontrarías lo que necesitaba, ya que ya sabías lo que buscaba. Purple mostró su confianza antes de pujar. A algunos les pareció una tontería comprar algo que se convertiría en una obra de arte inútil. Solo 3 personas pujaron por ello, ya que comprendieron que una reliquia era útil varias veces. Pero esas personas mayores vieron y entendieron quién podría querer comprar algo si estuvieran en una habitación privada de un nivel superior. Aquí están los huevos de los hombres de barro que tenemos. Veamos qué pasa. Isa se interesó mucho más a medida que sus objetos llegaban al escenario. Hoy tenemos un plano de bestia personalizado para un huevo de hombre de barro. Específicamente, cada huevo de hombre de barro que ves en el escenario hoy tiene su propio plano de bestia con detalles de mayor calidad para incubar, entrenar y hacer crecer a esta bestia hasta convertirla en un golem de barro, un hombre de barro mayor e incluso un hombre de barro bárbaro. La venta se realizó a 10 monedas de oro,
pero esperamos que el valor que veas en esto sea mucho mayor después de que comprendas los impresionantes detalles que ofrecen estos planos. Un pequeño ejemplar pasó por la sala de subastas. Una sola página con las descripciones de cómo hacer eclosionar el huevo del hombre de barro en el escenario primero. Era tan detallado que la mayoría de los comerciantes no tenían idea de cómo alguien podía crear un diagrama y un método de eclosión tan perfectos. Incluso se tuvieron en cuenta los pesos de algunos cristales de energía. Casi inaudito cuando se trataba solo de eclosionar. Pero lo mejor fue que las acciones del domador también estaban escritas. Los detalles de cómo el domador debería interactuar con el huevo nunca se habrían escrito en un plan de eclosión y crecimiento. Sin embargo, allí estaba. Y con todo detalle. Esto se destacaba de todos los planes de bestias que estos comerciantes consideraban la norma. Incluso en subastas tan altas. Fue suficiente para que muchos de ellos se preguntaran quién podría hacer semejante sartén. Pero vieron el nombre en la lista y al instante comenzaron a unir las piezas. Capítulo 482, Huevos rotos. Cuanto más leían los documentos y observaban el huevo las personas de la casa de subastas, más comprendían que se trataba de un proyecto adelantado a su tiempo. Algunos incluso se habían dado cuenta de que el plan de la bestia estaba mejor redactado para que lo entendiera la gente común en comparación con aquellos de familias ricas con mejor educación. No había una brecha que solo el conocimiento pudiera llenar. Además, tenía una descripción de lo que el domador debía hacer para mejorar su vínculo con el Yi-Yi. Aceleraría el crecimiento general entre el domador y la bestia. A partir de ese punto, significaba que el domador y la bestia tendrían un gran impulso al crecimiento que mostraría en gran medida su fuerza. Obtendrían logros. Pondrían a esa pareja muy por delante de los demás. Ahora, sé que esto va a ser un fracaso, pero como tenemos a tanta gente aprendiendo sobre nuestro negocio, sería una tontería tirarlo a la basura. Además, quiero lanzar un cebo. Clark se colocó frente a la cortina ocultando sus identidades. Lo hizo lo suficientemente llamativo como para atraer algo de atención solo con sus movimientos mientras mantenía a todos los demás a salvo. Como puedes ver, estos planes de bestias desarrollados por mi grupo de genios de la Academia Nova pueden hacer crecer mejor a cualquier bestia e incluso garantizar que obtendrás altos resultados al seguirlos. Si necesitas más pruebas, puedes hablar con el señor de Star City o con los 11 curanderos de túnica blanca. Pero eso sería demasiado fácil. Puedes comprar estos huevos de hombre de barro y luego demostrar tu fuerza y nuestro conocimiento a toda la ciudad de Terra. Cuando Clark gritó su pequeño discurso, algunos de los niños comerciantes más jóvenes o los niños nobles parecieron entusiasmarse. Querían obtener los mismos logros que los del torneo acababan de obtener. Además, ahora sabían exactamente quién era Clark. Lo habían visto en la Academia Terra de gira con el subdirector. Los rumores sobre quiénes eran él y su grupo se extendieron fácilmente. A partir de esos rumores, los comerciantes ya habían descubierto más. El hecho de que los curanderos de túnica blanca cambiaran repentinamente sus planes de crecimiento para seguir uno nuevo fue un gran problema. Habían comenzado a hacer tratos nuevos y mejorados para enviar curanderos de batalla con grupos que buscaban seguridad en las mazmorras y en la naturaleza. Desde ese punto, fue fácil escuchar acerca de los estudiantes de la Academia Nova que crearon planes de bestias a través de Star City para los hijos del señor de Star City. Pero también que habían creado un vínculo muy fuerte con Neville. Incluso aparecieron para traer medicinas que salvaron al esposo del señor de Neville. Todas estas cosas nunca podrían ocultarse a los oídos de un buen comerciante. Había algunos que viajaban a gran velocidad con esos rumores para mantener a todos por delante de los demás. Los rumores eran una fuente potencial de ingresos y fortaleza. El rumor sobre una nueva mazmorra podía llevar a alguien a ir allí y documentar una mazmorra entera primero. Eso podría permitirles dar un gran salto en la vida. Sin siquiera mirar a Clark de reojo, los comerciantes y algunos nobles ricos que tenían esta información ya habían comenzado a pujar. Era como si alguien hubiera dejado una gota de sangre para provocar el frenesí de un tiburón. Realmente has dejado a todos en la intemperie con esto. Isa no había pensado en usar esa táctica. Los convertía en un objetivo muy grande. Sin embargo,
Ella y el resto podían mantenerse escondidos detrás de la cortina mientras Clark se llevaba toda la atención. Fue una táctica perfectamente ejecutada para ganar más oro y también traer reputación y riesgos a una persona. A veces tengo que actuar como un líder. Si alguna de estas personas decide ir tras mí, podemos acabar con ella. Si hay alguien que obtenga algo importante, entonces pueden convertirse en nuevos clientes que confíen en nosotros. Y el subdirector Gold nos está observando atentamente. Clark no había pasado por alto el hecho de que Gold estaba observando a algunas personas con mucha atención. Esas pocas personas de las que sospechaba habían comenzado a causar algunos problemas debido a sus conexiones comerciales con Nova u otras familias. Esta era la mejor manera de ver quién causa problemas. ¿Quién haría un movimiento para eliminar a ciertas personas del poder ahora que habían surgido nuevos rumores? Como si fuera una señal, en el momento en que terminó la subasta de los huevos del hombre de barro, apareció un nuevo grupo de 3 huevos. Estos son huevos del grupo de comerciantes de sapos cornudos. Fundado hace 20 años, todos ustedes conocen su nombre. Estos huevos son de una bestia conocida como el sauce de tierra oscura. Una bestia con una probabilidad de 1 en 3 de eclosionar correctamente. Esta bestia es muy conocida por ser uno de los raros monstruos tipo Treant. Crece en la oscuridad y la tierra para crear poderosos sistemas de raíces y defender cuevas. Cuando se la entrena bien, puede actuar como guardia permanente de una casa o de una mazmorra. Pero se utiliza mejor para proteger las instalaciones de almacenamiento de muchos comerciantes en la ciudad de Terra. El subastador hablaba muy alto, pero también había un hombre más alto que levantaba la mano y se aseguraba de que la mayoría de los demás comerciantes supieran que era él, que era el jefe de los comerciantes de sapos cornudos. Era una estrategia similar para llamar la atención, de la misma manera que Clark acababa de hacer. Desafortunadamente, este hombre carecía de la habilidad para ver más allá del huevo. Clark tenía esa habilidad. Sauce nudoso, poco común. Debido a las malas condiciones en las que se vio obligado a reproducirse el sauce de tierra oscura, los huevos sufrieron mutaciones y presentan muchas anomalías. La energía de tipo oscuro que normalmente se equilibraría con las energías de la tierra y el agua ha tomado el control. Ahora la bestia no puede utilizar la energía del agua para crecer adecuadamente. La cáscara del huevo muestra estrías agrietadas que lo demuestran. Además, se pueden sentir las energías dentro del huevo, lo que muestra una gran debilidad en la capacidad del huevo para desarrollarse adecuadamente. Si se deja así, solo pueden ocurrir cosas peores a medida que crece hasta la eclosión. Esto hará que las ramas, las habilidades, las raíces y muchas otras cosas sean mucho más débiles. Además, hará que el sauce nudoso requiera muchos más nutrientes. Sufrirá de ramas retorcidas que le causarán dolor en todo momento durante el crecimiento. Tendrá una capacidad significativamente más débil para crecer. La única forma de remediarlo y permitirle crecer hasta convertirse en un sauce retorcido será darle grandes cantidades de cristales de energía de tipo luz para evitar la opresiva afinidad oscura que ha hecho que vaya en contra de su naturaleza. Si esto se hace antes de que nazca, el sauce retorcido será una subespecie ligeramente más débil del sauce de tierra oscura, pero también una que puede desarraigarse como cualquier bestia de tipo Treant y reubicarse una vez cada 5 años. Ella, escribe un plan bestial ahora mismo. Clark llamó a ella y le pidió que escribiera las cosas rápidamente. Su forma de escribir era rápida y podía proporcionar la mejor información de inmediato. También iba a ser la forma en que Clark eclipsara al grupo más grande aquí. 20 años era mucho tiempo, pero con las ganancias a largo plazo venía la codicia corrupta. Aunque esto pudiera parecer negligente, era peor que eso. Obligar a las bestias a crecer en entornos pobres era un acto espantoso que podía causar un monstruo. La prueba estaba en todo el culto de la luna de sangre. Este comerciante apenas era mejor con la forma en que había hecho que la bestia diera huevos que eran inherentemente dolorosos. Eso solo tenía un futuro de tormento que esperar. El entusiasmo empezó a disminuir cuando un comerciante más pequeño se llevó los huevos por una buena suma de 35 monedas de oro. Una inversión para proteger su nuevo almacén de los ladrones o cualquier otro peligro que conlleva ser comerciante. Subdirector Gold, por favor,
ejerza un poco de influencia sobre mí. Necesito solucionar un problema futuro, le susurró Clark a Gold y pronto un asistente se apresuró a agarrar al comerciante más joven que acababa de comprar los huevos. En menos de 10 minutos, mientras se vendían más huevos de bestia y algunos cristales de energía, el joven llegó a la sala privada. Al ver a Clark y a los demás, no estaba seguro de por qué lo habían invitado allí. Sé que podrías pensar que esto suena loco, pero no podía dejar que te fueras con esos huevos de sauce retorcidos. No merecen el dolor que tendrán cuando eclosionen. Hoy has sido una víctima. Por favor, toma este diario de la bestia para ayudar a que esos 3 huevos eclosionen y recuperen parte de su herencia. El joven comerciante parpadeó confundido antes de tomar el plano de la bestia. Fue la curiosidad lo que lo impulsó a abrirlo y leer las razones por las que los huevos tenían pequeñas grietas. ¿Por qué podía sentir la energía? ¿Qué la había causado? ¿Cómo la bestia que dio estos huevos sería tratada terriblemente? ¿Cómo era mejor que estos huevos no eclosionaran en estas condiciones debido a su futuro potencial? Cuanto más leía el joven comerciante, más creía en lo que le decían. Era demasiado detallado para discutirlo. Si solo era un comentario casual, podía fingir que no era nada. Me has traído aquí para esto. Su voz sonaba tranquila. Como un verdadero comerciante, se contuvo. Como dije, habría cobrado por este plan de bestia, pero una bestia no merece sufrir tanto. Es una afrenta para todos los domadores y trabajaré para solucionar el problema mientras visito la ciudad de Terra. Clark parecía más alto mientras hablaba. Pero con el subdirector y Perpel a su lado, era impresionante. Capítulo 483, un joven comerciante. Un joven comerciante era muchas cosas. Se dejaba llevar fácilmente por alguna emoción, ya que no había perfeccionado la mejor tapadera posible para cuando encontraba algo bueno. Pero eso tampoco significaba que fuera menos comerciante. El joven comerciante comprendía perfectamente la información que acababa de recibir. Además, comprendió que Clark estaba exagerando los sentimientos de una bestia que sufría. Si bien es posible que Clark no quisiera ver a una bestia nacer y crecer con dolor para finalmente ser abandonada, también estaba claro que Clark tenía un objetivo. Ese objetivo era un comerciante mucho más grande que tenía más poder del que necesitaban. En Terra, rara vez había alguien que pudiera ignorar el enfoque físico del poder en la ciudad. La gente se preocupaba mucho por el crecimiento físico por encima de la riqueza o los estudios profundos de conocimientos. Era simplemente la forma en que la ciudad había florecido, planificándose y creciendo desde una edad temprana. Con esto en su lugar, los comerciantes que vinieron de otras ciudades pudieron ganar dinero, pero no pudieron entrar. Tener un grupo de comerciantes como los comerciantes de sapos cornudos que habían estado allí demasiado tiempo para su propio bien sin repercusiones había llevado a algunos problemas. Monopolizarían ciertas pociones y materiales que la gente necesitaba para crecer. Las pociones de suplementos nutritivos que ayudaban a recuperarse del duro entrenamiento eran casi todas de un solo grupo debido a los 20 años que se necesitaban para crecer. Si bien esto estaría bien en otro lugar, la ciudad de Terra lo vio como un problema. En concreto, los demás comerciantes lo vieron como un problema. Si Terra permaneciera así, los comerciantes más pequeños no tendrían más opción que alinearse bajo una sola persona. Eventualmente se convertirían en lo que no querían ser. Corrompidos por el hecho de que solo aquellos que se arrodillaran ante el grupo de comerciantes de sapos cornudos podrían crecer. Por lo tanto, este joven comerciante vio que podría asestar un duro golpe al enemigo en su propia carrera. Cuando Clark se dio cuenta de que el joven comerciante había obtenido un plan, le hizo un gesto con la mano y dejó que el comerciante se fuera con el plan de la bestia que transformaría los huevos de sauce retorcidos en una bestia de sauce retorcido. Sin embargo, la mejor parte que Clark había podido agregar fue la eclosión inmediata de un huevo que había reunido suficiente energía. Un huevo que todavía podría eclosionar como un sauce retorcido y recibir inmediatamente la oportunidad de reformarse en un sauce retorcido. Pensar que ya te habrás dado cuenta de algunos de los problemas que mencioné antes. El subdirector Gold sonreía con una expresión maliciosa. Por lo que podía ver, esto era perfecto.
podría alejar a aquellos que se habían acomodado y habían olvidado el proceso de crecimiento. Entonces podría usarlos como un ejemplo de lo que se necesitaba para esforzarse más. Además, consolidaría los valores fundamentales de la academia y la ciudad. Oh, ya está haciendo algo. Isa vio que el joven comerciante regresaba y se dirigía directamente hacia el hombre responsable de los comerciantes de sapos cornudos. El hombre miró al joven comerciante con una sonrisa que cualquier comerciante entrenado tendría. Una que estaba ahí solo para salvar las apariencias y nada más. Este huevo es una cría forzada. No son lo que deberían ser. Son sauces retorcidos. Acabo de hacer que los genios planificadores de bestias presentes los examinaran y quiero que me devuelvan mis monedas de oro. El grito detuvo de inmediato la subasta de una aleación de metales y cristales verdes por la que Ralph iba a presionar a Isa para que ofreciera, ya que no tenía idea de qué era. Dejando de lado el enfado de Ralph, muchos de los comerciantes se centraron inmediatamente en el joven comerciante que gritaba, puedo demostrarlo haciendo que uno se desarrolle ahora mismo. Estos piratas obligan a sus bestias a reproducirse y venden cosas sin que ningún experto las evalúe, salvo los falsos a los que pagan. Los comerciantes de sapos cornudos se han vuelto seniles. Algunos guardias se acercaron, pero el subastador les hizo un gesto con la mano para que les hicieran lugar. Las acciones del joven comerciante no eran inauditas. Muchos cuestionaron las valoraciones erróneas y los productos de mala calidad. Terra era justa en este sentido. A diferencia de otras ciudades como Nova City, Terra estaba abierta a quienes cuestionaban los bienes que compraban. Nadie tenía problemas con esto. Pero si alguien se equivocaba, era un duro golpe para ellos y su negocio. Era mejor no gritar nunca lobo. A medida que los comerciantes de sapos cornudos se reunían, su grupo resultó ser un impresionante grupo de 10 comerciantes que habían comprado boletos para monopolizar los mejores artículos en esta subasta. Era otra cosa sobre la que Terra no podía hacer nada. Si hubieran comprado boletos de manera justa, entonces no estarían restringidos. Era más difícil para los comerciantes más jóvenes comenzar. La única razón por la que los comerciantes más jóvenes llegaron allí fueron las recompensas otorgadas por la Academia Terra u otros grupos de aprendizaje para campos específicos. Mientras los guardias de la casa de subastas le hacían lugar al joven comerciante, él siguió los detalles sacando cristales de energía que la mayoría de los comerciantes tendrían solo para endulzar los tratos. Una ventaja de ser comerciante era tener materiales al alcance de la mano. Una razón por la que Isa siempre mostraba los cristales de energía al grupo cuando los necesitaban. Ella seguía la misma mentalidad de estar siempre abastecida. Cuando la cáscara del huevo se desmoronó frente a todos, la pequeña plántula no se parecía en nada a la bestia de sauce que imaginaban. Ni siquiera intentó echar raíces mientras usaba los restos de la cáscara como alimento. Las pequeñas ramas negras y los intentos de enraizar se retorcieron en nudos, lo que provocó que la débil corteza se astillara. Los gritos de asombro de otros comerciantes, familias e incluso de los guardias se mezclaron con los de aquellos que también afirmaban que los comerciantes de sapos cornudos les habían vendido productos de mala calidad. El espectáculo se había convertido en una forma perfecta para que derrotaran a un competidor importante y liberaran a los miembros del grupo. Sin embargo, no había terminado. El plan de la bestia que me dieron fue hecho con amabilidad. Gratis. Los que están allá arriba se preocupan más por las bestias que por sus propias billeteras. Los santos deben ser elogiados y es por eso que les mostraré por qué son capaces de ganarse esas palabras de mí. El joven comerciante parecía fluir directamente hacia el acto. Era como si la energía en la habitación lo hubiera iluminado. La adrenalina que corría por su cuerpo lo hizo querer dejar de lado su vida de comerciante y luchar en una batalla. Cuando la multitud de cristales de energía luminosa fueron sacados a la superficie junto con algunos otros cristales más pequeños, el sauce nudoso comenzó lentamente a enderezar algunas de las raíces. Una vez que pudo hacerlo, una pequeña rama se desenredó lo suficiente como para envolverse alrededor de otra y hacer lo mismo. Las acciones parecían extrañas a medida que las energías ambientales en la habitación se volvían más densas. Los cristales de energía se desangraban con fuerza mientras el joven comerciante usaba la nueva conexión apresurada con una bestia para soportar el dolor. Luego,
para crecer y aliviarse del sufrimiento potencial que podría tener si permanecía igual. Mientras todos los comerciantes observaban la escena, los comerciantes de sapos cornudos habían comenzado a alejarse del espectáculo. Sintieron que acababan de caer en una trampa que se había cerrado de golpe sobre sus piernas y que se las cortaría si no hacían nada para borrar el trato que daban a sus bestias. Las condiciones de las que los habían acusado. Sin embargo, cuando los mercaderes de sapos cornudos intentaron avanzar, se encontraron con muchos otros de la casa de subastas bloqueándolos. Una pared de aquellos que parecían tener las mismas sonrisas falsas que usaban ellos. Era casi cómico ver las caras falsas agrietarse para mostrar miedo por primera vez. Un grupo de comerciantes tan grande siendo destrozado por un claro ejemplo de lo que no eran en comparación con lo que mostraron durante muchos años. Cuando el sauce retorcido comenzó a retorcer sus ramas, la tensión se alivió de la enfermedad innata que obligaba a sus raíces y ramas a anudarse. La corteza de su cuerpo en movimiento dejó de agrietarse. La corteza incluso comenzó a mostrar las figuras faciales habituales de una bestia tipo treant como esta. Sin embargo, no se detuvo. En lugar de echar raíces allí mismo en la casa de subastas, la bestia rompió los cristales siguiendo sus instintos. Al hacerlo, la bestia se mostró como debía ser. Un sauce retorcido que podía moverse sin estar totalmente limitado a un lugar. Un sauce joven y retorcido que había tomado con avidez la energía para cambiarse a sí mismo. Uno que ahora se envolvía cariñosamente alrededor del joven comerciante que se había mantenido fuerte y había soportado la carga de su dolor para luchar por un mejor espectáculo. Ahora dime, los comerciantes de sapos cornudos tienen permitido torturar a sus bestias y mentirles a todos. O se enfrentarán a sus crímenes. El joven comerciante finalmente sonrió y levantó la cabeza más alto que nunca. Se le había dado una oportunidad. Naturalmente, la aprovecharía y pagaría las cosas de manera justa. Capítulo 484, Planificación de cuevas. Con este pequeño espectáculo, todos los comerciantes se habían concentrado en los 10 comerciantes del grupo de mercaderes de los sapos cornudos. Incluso algunos de los guardias habían hecho un movimiento para asegurarse de que detuvieran cualquier grito o pelea. Pero, sobre todo, había que pagar el precio de vender un objeto con una valoración falsa en una subasta. El infractor no solo tendría que devolver el precio que acababa de pagar, sino que el comerciante en cuestión o el grupo de comerciantes serían multados por la ciudad. Esta era una ley muy común en cualquier casa de subastas del mundo. Sin embargo, en Terra podía ser el fin de cualquier comerciante. Las multas eran elevadas porque era deber de los comerciantes garantizar una tasación adecuada. Debía venderse correctamente por lo que era. Es decir, cualquier objeto en venta, ya fuera un huevo de animal o una simple manzana. Había una regla para los comerciantes aquí. Debido a la creencia arraigada de que la fuerza y el entrenamiento eran lo más importante, en la ciudad de Terra también creció la creencia de que alguien debía defender su orgullo y sus valores. Vender artículos mal valorados era una bofetada directa a quienes se enorgullecían de sus artesanías. Por lo tanto, cuando esto sucedía, el ridículo social era alto hasta que se pagaban los precios adecuados. Mientras los guardias se acercaban para sacar rápidamente a los comerciantes de sapos cornudos, más guardias se acercaban desde los rincones de la sala para crear espacio. Estaba claro que estos guardias habían estado observando y esperando que se produjera una situación así. Incluso se llevaron al joven comerciante para evaluar el plan de los huevos y la bestia. Unas cuantas personas llegaron a la sala privada, pero el subdirector Gold habló con ellos usando su posición para respaldar lo que el grupo de Clark les había dicho. Pero cuando regresó a la sala y el subastador estaba comenzando de nuevo, Gold miró a Clark con más curiosidad que antes. Tengo buena vista. Me resulta útil cuando necesito descubrir algunas cosas nuevas aquí y allá. Clark descartó cualquier idea de intentar poner a prueba sus habilidades. Quería concentrarse en lo último de la subasta y volver a descansar. También quería seguir trabajando en su estado físico mientras intentaba fusionar la técnica de meditación a la que había comenzado a aferrarse. Quería ver si había algunas mejoras. Entonces, solo tengo buenos ojos, dijo Gold lentamente mientras volvía a centrarse en la subasta que se había reanudado. Naturalmente,
Isa se llevó los cristales y los minerales de metal que Ralph quería, ya que había vuelto a centrarse en el comercio habitual. Estaba segura de que podría ver a Ralph usando estos artículos en una semana. Especialmente porque su progreso solo había aumentado en lo que respecta a la herrería. Sería una tontería creer que era solo porque estaba trabajando duro. Grace había estado allí haciendo que Ralph quisiera esforzarse aún más. A algunas personas les va mejor con el estímulo silencioso que con cualquier otra cosa. ¿Estás seguro de que no te quedarás con mi familia? Purple había extendido una invitación a Clark y su grupo para que se quedaran con ellos. Eran principalmente pilotos, pero también tenían el deseo de entrenar. Purple estaba seguro de que sería capaz de avanzar enormemente con un oponente difícil contra el que entrenar. Estamos en una posada muy buena. ¿Ya viste los baños que hay allí? Las propiedades curativas realmente nos ayudan a recuperar nuestros músculos. Pero eso no significa que no estaré cerca para entrenar. Solo necesito resolver algunas cosas. Estoy creando una nueva técnica de meditación. Clark no le ocultó esto a Purple en absoluto, ya que la subasta había terminado y ellos habían comenzado a irse. Isa había comprado más de lo que Clark esperaba, pero no había aparecido ningún artículo sobresaliente. Sin embargo, le habían impresionado algunos de los detalles que vio. Se subastaron algunas piezas pequeñas de joyería. La pulsera de Ralph también había logrado entrar en la subasta. Como se trataba de una pieza ligeramente diferente, se la consideró simplemente una bonita pieza con algunas runas inscritas, pero se la había descrito como una obra de arte que había sido la forma fácil de ocultar algunas habilidades. Permitiría a algunos de los comerciantes saber que el grupo para el que actuaba Isa podría eventualmente producir productos forjados de mayor calidad. Sin embargo, también ocultaba el progreso vertiginoso de Ralph. Evitaría los pedidos masivos que algunos herreros recibieron cuando habían comenzado a mostrar promesas. Sé que el subdirector se quedó para hablar con los demás profesores y estudiantes, pero parecía feliz de que hiciéramos un poco de ruido. Clark miró a Purple, que había estado muy callado. Él y su bestia normalmente estaban en silencio, lo que simplemente era seguir el tipo fuerte y estoico habitual. Realmente estaba a la altura de eso. Mi familia rara vez se une al sector comercial de la ciudad. A menudo confiamos en nuestras propias fortalezas. Mi hermana puede inclinarse más hacia el lado botánico. Le gusta cultivar y fabricar medicinas. Purple parecía estar considerando qué más podría mencionar. Todo esto tenía sentido en la opinión de Clark. Ella y María se llevarán muy bien entonces. María está buscando una bestia relacionada con la alquimia. De hecho, planeo ir a ver algunas cuevas profundas si es posible. Si estás interesada en eso, podemos hacer una exploración. Este había sido el objetivo menor de esta caminata. Clark había querido obtener la participación o el consejo de Purple cuando se trataba de estas cosas. No solo Purple y su familia eran de Terra City, sino que también tendrían el tira y afloja que Clark quería. Este tira y afloja era el nombre de su familia y la reputación de Purple como genio. El simple hecho de caminar por las calles con él y su hermana menor resultó ser suficiente para llamar la atención. Con ese tipo de atención, Clark podía estar seguro de que podrían llegar a donde él quería más fácilmente con esta ayuda. Me gustaría. No estoy acostumbrada a los grupos grandes. Purple miró a los demás que estaban al lado de Isa. Todos hablaban de los artículos que habían vendido y de los artículos que habían comprado. Naturalmente, Isa estaba explicando por qué algunos de ellos podían venderse de nuevo o cambiarse por otros artículos para obtener ganancias. Pero Isa también estaba escuchando lo que Ralph y los demás podían hacer con lo que habían comprado. El conocimiento siempre era útil. Esta vez esperaba ir con un equipo más pequeño. María y yo. Los demás necesitan hacer su propio entrenamiento. Ella e Isa podrían no estar contentas con eso, pero si las cuevas profundas son peligrosas para acceder, un grupo más pequeño es más seguro. Además, sé que aquí hay mazmorras que estarán relacionadas con ruinas, bestias de tipo metal y bestias de tipo espiritual. Los demás pueden ir a ellas y sacar más provecho de ellas que nosotros. Con esto, Purple solo asintió con la cabeza en señal de aprobación.
No tenía que decir que estaba interesado. Especialmente porque quería entrenar de todos modos. Si esto lo hacía más fuerte, entonces mucho mejor. Te veré mañana para el viaje entonces. No insistiré en que vayamos a otro lugar. Si necesitamos entrar en un lugar en particular, me las arreglaré. Purple llamó a su hermana y la pareja se despidió antes de que Clark pudiera decir otra palabra. Bueno, eso es todo. Clark se encogió de hombros un poco mientras el resto del grupo y él avanzaban hacia la posada. El grupo se reunió rápidamente para discutir sus planes. Si bien Clark se opuso un poco a la idea de poder ir solo a las cuevas profundas, Isa finalmente cedió y se convirtió en un buen amortiguador para el resto del grupo. Ella prefería dividirse e ir a varias mazmorras. Ya tengo algunas mazmorras buenas planeadas también. Necesito llegar a las mazmorras elementales de tierra para cultivar algunos cristales que crecen allí para que mi golem de cristal perfecto pueda crecer. Ella también podría ir conmigo, ya que necesitará dejar que su príncipe de la tierra fortalezca su cuerpo también. Entonces Brad y yo tenemos que ir a esa mazmorra en ruinas. El tipo metal y espiritual debería ser perfecto para los dos. Reese tenía otras ideas relacionadas con el combate en la mazmorra, pero nadie tenía que oír eso en voz alta, ya que lo tenía escrito en toda su cara. No me mires. Tengo planes, gruñó Ralph en cuanto vio que todos lo miraban. Y entrenaré con los estudiantes de la Academia Terra. Necesito mejorar. Gerald simplemente habló con calma sobre sus planes. De todos, él había sido el menos centrado debido a sus objetivos. Estaba más concentrado en su crecimiento físico ya que se sentía muy atrasado en comparación. Bien. Entonces estaremos bien para seguir adelante. A Clark le gustó que todo terminara bien. Ahora podía concentrarse en el panorama más pequeño y no en lo que estaba haciendo el grupo en su conjunto. Capítulo 485, Exploradores de Cuevas. Cuando todo el grupo se fue a dormir y descansó, los planes estaban mucho más definidos. Clark incluso podría decir que fácilmente serían el doble de fuertes cuando terminaran de fortalecer sus cuerpos. Como se habían centrado demasiado en sus bestias, el equilibrio se había desequilibrado demasiado. Por eso el grupo había dejado que sus bestias permanecieran en espacios de tamins o que se relajaran. Esta era una buena manera de permitirles fortalecerse a sí mismos y los vínculos entre ellos. Clark ya había sentido que Debbie se estaba poniendo inquieta, sin embargo, cuando se trataba del espacio de domesticación eso era algo bueno. Krim había logrado que Shai se sintiera más cómoda dentro del espacio de domesticación entrenándola y jugando con ella. Una vez que Debbie decidió unirse a ellos, el juego de explorar el espacio de domesticación del final del Edén se había convertido en su foco. Al mirar hacia adentro, Clark se dio cuenta de que los espacios habían crecido. Muchos lugares que habían estado completamente cerrados parecían más despejados, aunque sus compañeros aún no podían acceder a ellos. Desde el final del gran bosque de huesos que rodeaba el cementerio, Clark podía ver lo que cualquiera imaginaría que era una pradera. Lo que le sorprendió fue el hecho de que parecía haber viento. Las hierbas eran de un color azul pálido intenso y se movían con el viento suave pero lentamente. El problema era que Clark no había visto ninguna hierba como esa. Tampoco podía utilizar el análisis del sistema en absoluto porque esa área en su espacio de domesticación estaba bloqueada. Debido a ese límite, Clark se sentía un poco más frustrado por su fuerza que antes. El objetivo de desarrollar su método de meditación en movimiento parecía estar aún más cerca de él. Si pudiera desarrollar el flujo adecuado para mantenerlo durante más tiempo, obtendría la recompensa del sistema que le permitiera refinar el proceso. El sistema le proporcionaría entonces una técnica de meditación adecuada en función de lo que había hecho. Esa recompensa no solo aumentaría lo que podía hacer, sino que tenía otras ramificaciones. La pregunta que todos deberían hacerse era, ¿podría aplicar técnicas de meditación en movimiento a todo el mundo? Todo el grupo meditaba de forma diferente debido a sus energías. Sus afinidades los obligaban a seguir diferentes técnicas de meditación. Si bien esto no era algo malo, los limitaba a detenerse. Isa tuvo la meditación más singular, ya que tenía una que había sido traída de su familia.
También había desbloqueado un espacio de domesticación que su familia no conocía del todo porque era demasiado antiguo y no se había abierto en mucho tiempo. Debido a todo esto, si lograba aprender a meditar mientras se movía, lo más probable es que desbloqueara un gran potencial. Eso también hizo que Clark se diera cuenta de que últimamente no tenía muchas misiones del sistema para obtener tickets de recompensa. Si bien era bueno porque podía concentrarse en una, la misión de la técnica de meditación en movimiento, también era malo porque la falta de misiones significaba que no estaba ganando lo suficiente. También existía el deseo de misiones ocultas de las que podía obtener recompensas. Habían sido las mejores recompensas. No solo meditación mejorada o aguas curativas. Esos elementos eran útiles, pero se estaban almacenando. Sin embargo, el grupo los estaba usando, lo que realmente los ayudó a recuperar su fuerza después de un duro entrenamiento. Clark, vámonos. María miró a Clark y se preguntó por qué se quedaba sentado y distraído después de haber comido. Todos los demás ya se fueron, así que somos los únicos que nos quedamos. Encontrarse con Purple sería lo siguiente que harían. Si llegaban tarde, sería de mala educación. Sí, vamos. La ciudad todavía parecía bastante tranquila, ya que todo el grupo se había propuesto despertarse muy temprano. Pero los muffins y otros alimentos para el desayuno que ofrecía la posada eran recién horneados. Esto hizo que todo fuera 10 veces más fácil para ayudarlos a ponerse en marcha. Especialmente porque también había jugos recién exprimidos para beber. La mejor manera de comenzar el día en opinión de muchas personas. Espero que no hayas esperado demasiado. Clark vio a Purple, que había estado hablando con otros estudiantes de la Academia Terra. Parecía que eran una especie de club de fans, ya que le preguntaban sobre el entrenamiento y cómo vencería a las otras academias el año que viene. Naturalmente, se dispersaron cuando vieron que Purple estaría ocupado. Era un insulto interponerse en el entrenamiento de otros en Terra, ya que ese era el objetivo principal de todos. No, llegué temprano porque había prometido que me detendría en un lugar para comprar algunos suministros adicionales. Mencionaste que las pociones que estabas haciendo estarían listas. Conocí a tu comerciante, Isa, y logré llevarme 3. Una para mí y 2 para ti. Ella es muy previsora. Purple había mostrado un poco más de lo que esperaban en cuanto a emociones. Él y su bestia espiritual púrpura se fusionaron como un solo ser porque sus bits no podrían sobrevivir sin él. Por lo tanto, Purple carecía de muchas emociones faciales y siempre se mostró estoico. Pero mostró un poco de sonrisa y una expresión impresionada cuando habló de Isa. Ella siempre está por delante. También puede ser más fuerte de lo que la mayoría de la gente piensa. Tiene múltiples bestias elementales que la hacen muy versátil en una batalla. Apuesto a que te daría una buena pelea. Especialmente cuando logra que su golem de cristal crezca. María se alegró de ver que Purple se llevaba bien con Isa, pero Clark sintió que María estaba viendo algo más. No es que fuera a concentrarse en ese pensamiento. Quería ponerse en movimiento. Por lo que sé, las cuevas profundas a las que vamos están ubicadas a través de un pasaje lateral. Hubo derrumbes que hicieron que algunas bestias se volvieran activas. También tenemos la oportunidad de pasar por una mazmorra que se cree que está abandonada y ahora está invadida. No es que tengamos que ir allí si no queremos. Clark llevó la conversación hacia sus objetivos mientras comenzaba a caminar hacia donde el mapa decía que comenzaría el sistema de cuevas. Investigué la ubicación. El lugar al que quieren ir estará muy poblado de ácaros de roca. Pueden parecer débiles ya que son bestias pequeñas parecidas a arañas pero solo tienen 6 patas. Pero tienen 2 pinzas que pueden aplastar rocas y sus cuerpos son igual de resistentes. Eso significa que necesitarán ataques más fuertes para romperlos. Purple les entregó a los 2 trozos de papel que tenían algunos diagramas de cómo se veían los ácaros de roca. Me gusta. Podemos reunir sus cuerpos para usarlos como materiales de armadura. Si también comen rocas, es posible que tengan algunos minerales atrapados en sus estómagos. Como para decir exactamente lo que Purple iba a decir, Clark habló mientras miraba a la bestia con la que tendría que luchar. Me he entrenado contra ellos. Durante las estaciones lluviosas,
las cuevas inundadas los empujan hacia la ciudad. Muchos estudiantes aprenden a luchar contra ellos como un acto de control de plagas. Perpel aprobó la idea de que se dirigieran hacia una bestia que él ya podía controlar. Voy a mirar más de cerca con mi vista para tener una idea de lo que pueden ocultar. Si podemos encontrar uno mutado, podríamos usarlo en planes de bestias. Pero también usar eso para averiguar de dónde pueden venir. Esa área podría ser nuestra mejor oportunidad para un gusano de jade que María pueda cultivar. Ya estoy preparada para enfrentarme a una tercera bestia. Lit y la anguila de medianoche me han estado ayudando a estabilizar toda la energía entre nosotros. El orgullo de María por este hecho fue suficiente para que ambos chicos asintieran. Era evidente que ella caminaba con más control. Cualquiera con cualquier tipo de entrenamiento similar podría ver que entre todos ellos, los domadores con un mayor control de su energía podían mover mejor sus cuerpos. Esto era algo que solo venía con el territorio de los fuertes. Antes de que se dieran cuenta, su equipo de 3 hombres se encontró en la salida de la ciudad de Terra hacia el sistema de cuevas al que querían acceder. Allí, los guardias llevaban armaduras más pesadas, mientras que bestias más fuertes parecían vagar por toda la zona. Había puertas metálicas y de piedra en su lugar para moverse en cualquier momento y bloquear a cualquier grupo grande de bestias cuando atacaran. Era un sistema de defensa múltiple muy interesante. Nos iremos a explorar un sistema de cuevas. Por favor, márquenos como que salimos de la ciudad y regresamos dentro de una semana. Perpel tomó la delantera mientras Clark notó que el escarabajo asesino había regresado para pasar el rato en su hombro. Significaba que el profesor Wright sabía más que nada lo que él y María estaban haciendo. También lo hizo más cómodo ya que sabía que si ocurría el peor de los casos, tendrían un rescate en camino. Nos vamos. Perpel se puso mucho más serio cuando pasaron junto a los guardias. Capítulo 486, bajamos. Hay muchas patrullas alrededor de las cavernas principales. Muchos de los nuestros salen a cazar materiales y hongos. Perpel estaba más o menos en silencio, pero estaba seguro de mencionar que no tendrían que preocuparse por el momento. Pero esto es un desierto. El momento en que dejamos esa ciudad, un desierto. Clark tenía una opinión más centrada sobre dónde estaban, aunque técnicamente todavía estaban en una zona más segura. Era algo el hecho de no tener a todo el grupo con él lo que lo ponía nervioso. Además, no había luchado al lado de Perpel, sino contra él. Todo irá bien siempre que sepamos a dónde vamos. Los mapas son buenos y no hay por qué estresarse. María remedió la situación y señaló dónde se encontraban. Por lo que Clark pudo ver, los letreros tallados en los costados de las paredes de la cueva eran suficientes para que muchos pudieran recorrer las cuevas tan transitadas. Esto se debió a que durante muchos años la gente había explorado las cuevas cercanas a la ciudad. Naturalmente, habría algunas cosas ocultas aquí y allá, pero la mayoría de los lugares estarían relacionados con negocios o granjas de algún tipo. Siguiendo esa cueva hacia la izquierda llegaremos a las granjas de hongos. Al parecer traen troncos podridos desde arriba para darles aún más nutrientes. Al parecer hay muchas cuevas alrededor de la ciudad que se utilizan para cultivar hongos, un alimento básico para la gente. A María le pareció un dato interesante y divertido. Especialmente porque en las otras ciudades no se consumían hongos en tanta cantidad. Parece que es mucho trabajo hacer eso. No hay suficientes cosas que crezcan en las cuevas o las mazmorras. En respuesta a la pregunta de Clark, Perpel hizo una pausa mientras pensaba en las cosas. Hay mazmorras que no tienen un entorno de cueva cerca de nosotros. No podemos recolectar suficientes materiales de ellas debido a las cuevas en las que se encuentran. Algunos peligros vienen con la excavación de cuevas para hacer rutas de transporte. Al ver que esa era la razón, Clark no podía discutir en absoluto. Tenía todo el sentido que la gente de aquí hiciera lo que fuera necesario para evitar un derrumbe. Si había incluso una pequeña cueva cerca, entonces los funcionarios de la ciudad tendrían que apresurarse a explorar e identificar las amenazas. Incluso el derrumbe más pequeño podría ser una señal de que podría ocurrir uno grande. O podría estar acercándose un terremoto. Ah, ahí están las lindas arañas hongo de las que escuché hablar. De repente,
María se puso un poco más enérgica al ver una pequeña araña con forma de hongo que se arrastraba hacia una grieta para esconderse del grupo que pasaba. Me dijeron que son pequeñas bestias inofensivas a las que les gusta encontrar lugares húmedos para esconderse y crecer. Alguien intentó decirme que en realidad son hongos que se apoderaron de los cuerpos de las arañas de cueva bebés. Pero eso es extraño. Araña de hongo común. La araña hongo es una bestia que vino de otra dimensión. Debido a extrañas distorsiones del tiempo y el espacio, la mazmorra de la que provenían estas bestias ya no existe. Se consideraba un mundo de múltiples bestias con superpoderes que fueron capturadas utilizando tecnología y sin poderes mágicos ni energías. La araña hongo es en realidad una especie específica de hongo parásito que consume el cerebro de una cría de araña cavernícola. Normalmente, solo se comen la mitad de los huevos puestos por una madre para mantener viva a la especie. Cuando la araña hongo libera esporas, el cuerpo se considera muerto y es el mejor alimento para las crías de araña cavernícola. Se crea una relación de cooperación para que las crías de araña cavernícola prosperen. No hay espacio para el crecimiento en lo que respecta a las arañas de hongos. Les falta algo del mundo del que ahora forman parte para poder crecer y adoptar otras formas. Mientras Clark asentía con la cabeza en señal de acuerdo, se preguntó cómo podía existir una bestia tan extraña como esa. Sin embargo, solo pasaron unos minutos preguntándose antes de que se olvidara de eso. Estaba seguro de que había mucha gente que pensaría que una bestia así sería buena y mala a la vez, pero por el momento, había funcionado bien en la naturaleza tal como era y no había razón para preocuparse por eso. Especialmente porque no era como si fueran violentos. Esto se está volviendo un poco más complicado ahora. María también perdió su atención en la araña hongo. En cambio, estaba mirando las muchas cuevas que se interconectaban desde donde estaban. Formadas por el agua durante muchos años, esas cuevas más pequeñas se inundarán cuando llueva. El agua se precipitó a través de ellas hacia esas 3 cuevas. ¿Quieres ir a esa porque está seca? Perpel habló como un veterano, ya que había estado allí antes. Estaba seguro de que los dos se sorprenderían y también se perderían mucho, si intentaran explorar sin un mapa o él para guiarlos hasta cierto punto. Luego descendemos por la cueva seca. Pero después nos alejamos de los túneles marcados en verde. Clark señaló que estaban abandonando las zonas más transitadas. Una señal que sabía que significaría que estaban en zonas muy peligrosas. También estaremos en lugares donde las formas y el tamaño de las cuevas cambian más porque están menos talladas y son más naturales. Perpel asintió. Un destello de luz violeta brilló en sus ojos mientras se preparaba. El descenso por la cueva necesitaría un poco de energía extra para que pudiera hacerlo de manera segura. Por lo tanto, la bestia y la pareja humana tuvieron que comenzar a manipular más su cuerpo compartido. Krim, tú y yo nos quedaremos juntos durante todo este viaje. Tener una armadura es mejor. Clark llamó a Krim. En unos momentos, Krim había tomado la forma de armadura. Clark no se sorprendió al ver que Krim había crecido nuevamente después de absorber aún más cristales de energía. Sin mencionar los muchos lirios de dragón que habían comenzado a crecer en el espacio de domesticación del final del Edén. Habían ayudado en gran medida a fortalecer la energía de tipo dragón en el cuerpo de Krim. Placa de pecho de Slime y las alas se estiraron un poco antes de volver a fusionarse con la placa de pecho como si no hubieran estado allí. Buena idea. Krim te protegerá de caer mientras yo también tengo a Lit. María hizo lo mismo, pero la forma de Lit también había cambiado un poco. La forma de capa real que Lit había adoptado como princesa Medusa era similar, pero muy diferente. Las marcas moradas y amarillas eran muy vibrantes, pero parecían dificultar la concentración en María. Un truco de los ojos, en cierto modo. La capa también parecía irradiar un aura de curación y veneno muy distintiva alrededor de María. Lo que la convertía en una advertencia junto con una promesa. La naturaleza dual de una bestia espiritual y de tipo veneno era extraña, pero asustaría a las bestias débiles y haría que algunas más fuertes potencialmente respetaran un poco más a Lit. Las cuerdas ya estaban colocadas dentro de la cueva para poder bajar. La trenza de metal estaba hecha con materiales únicos para que mucha gente pudiera bajar. Resistió pesos muy pesados.
Pero Clark lo consideró un buen entrenamiento. Se aseguró con una cuerda personal pero no la dejó caer. Estuvo usando sus músculos todo el tiempo. 20 minutos después, el cambio que todos sintieron fue evidente. La presión había cambiado cuando se adentraron más. Y como no estaban siguiendo el camino principal como lo haría la mayoría, el grupo pudo sentir los cambios a su alrededor. El aire que fluía menos de otras cuevas hizo que el aire se estancara hasta cierto punto. También retuvo la humedad a su alrededor. Así que la cueva cambió el flujo de aire. Apuesto a que eso significa que las bestias que no vivían aquí antes se mudarán. Clark suspiró un poco. Este era un riesgo adicional que le hizo comprender por qué algunas personas se negaban a venir aquí. Sí. ¿Quieres ir más profundo todavía? Púrpura reafirmó su deseo de ir a las cuevas profundas. Pero no insistió más cuando vio lo decididos que estaban. Esto era importante para María y Clark. Tras asentir, el grupo se puso en marcha. El camino hacia la cueva por la que iban a moverse era sencillo. Era evidente que había sido muy transitado hasta hacía poco. Había pruebas por todas partes, trozos de madera de lo que habían traído consigo quienes habían buscado en la mazmorra. Pequeñas herramientas aquí y allá que se habían roto. Incluso algunas piezas de armadura dañadas aquí y allá. No importaba a dónde fuera alguien, la basura era un problema, al parecer. Lo que más llamó la atención fueron los sonidos. Menos de los que uno podría imaginar. Los sonidos de los latidos en el desierto normalmente se oirían a lo lejos. En esta cueva, lo único que se oía a lo lejos eran los sonidos del goteo del agua que resonaban por todas las cuevas. Sin embargo, esto no era inquietante. Lo que sí lo era eran los pequeños golpes que acababan de empezar. El pequeño golpeteo de piedra contra piedra que le recordaba a Clark a unas piernas que se escabullían. Capítulo 487, Ácaros de las rocas. Yo también lo oigo. Purple ya había advertido al grupo sobre los ácaros de las rocas, pero no había dicho mucho más sobre ellos, aparte de los aspectos básicos de su apariencia y lo resistentes que eran sus caparazones exteriores. Pasaríamos por ese túnel colapsado si seguimos avanzando por aquí. Los ácaros deberían haber venido de la mazmorra, ¿no? María les mostró el mapa. Estaba claro que, sin importar qué túnel tomaran, los tres tendrían que atravesar a las bestias que estaban haciendo ese sonido. Sabía que habría algunas peleas. No tengo idea de si la lanza funcionará bien contra ellos. Pero tengo una idea de cómo luchar contra ellos sin preocuparme por su dura capa exterior. Clark tenía la lanza de relámpago negro en su mano al momento siguiente. Parecía que estaba más que listo para una pelea. Era mejor decir que Clark estaba esperando una pelea real. Cuando Purple y María notaron que se había concentrado por completo en el hecho de que encontrarían enemigos, dieron un paso atrás. Era más fácil poder verlo pelear con bestias más débiles que intentar lanzarse directamente. Una decisión sabia ya que Clark iba a preguntarles esto en primer lugar. Con un movimiento de hombros, Clark se concentró en su energía interna mientras avanzaba. Específicamente, la energía del dragón que Krim le proporcionaba y que estaba ayudando a Clark a usar, ya que Krim estaba en forma de armadura para protegerlo mejor. Con el pequeño cambio en el control de la energía en su cuerpo, Clark recordó la sensación de cuando había meditado con éxito mientras entrenaba y luchaba. Habían sido pequeños momentos que eran muy agotadores. Sin embargo, en esas ocasiones había intentado usar todas las energías. En esta ocasión, estaba tratando de usar solo una cantidad muy pequeña de energía de dragón para hacer lo mismo. Cuando una pequeña forma empezó a parecer diferente a las otras rocas del sistema de cuevas, Clark supo que era una bestia. La forma redondeada con rocas más grandes y más pequeñas adheridas hacía que pareciera anormal para una formación natural. Ácaro de roca común. El ácaro de roca es un animal común que muchas bestias terrestres suelen utilizar como alimento. Son muy resistentes, por lo que normalmente solo los comen bestias terrestres mucho más resistentes que ellos. Sin embargo, se sabe que algunas bestias con afinidades mixtas o afinidades opuestas los rompen para comer de vez en cuando. El ácaro de las rocas es mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar.
Son capaces de utilizar pequeñas ráfagas de velocidad para moverse y atacar. A menudo atacan a presas más grandes que ellos, ya que normalmente viven en grupos más grandes. Si hay uno, suele haber más en otro lugar. No pueden transformarse en otra forma debido a que sus caparazones más duros los limitan. Durante muchos años tuvieron que sobrevivir en entornos más duros y esto los obligó a quedarse estancados. Una trampa evolutiva de su propio cuerpo. Pero esto no significa que sean completamente débiles. El ácaro de roca es ideal para atravesar cuevas y explorar rutas. A menudo pueden escapar de las bestias antes de que puedan ser rastreadas porque una bestia más grande no puede escabullirse por espacios más pequeños de la misma manera que una bestia más pequeña puede. En el momento en que Clark vio que el ácaro necesitaba acelerar un poco, el ácaro de roca lo atacó. El ácaro de roca que había permanecido inmóvil se lanzó hacia adelante. El chasquido de sus patas de roca contra el suelo hizo que toda la cueva resonara a su alrededor. Fue la mente rápida de Clark la que le permitió levantar la lanza de relámpago negro y hacer que el cuerpo más pequeño del ácaro se alejara de él. Saltó al aire y apuntó a la cara de Clark con sus afiladas pinzas de roca. Si Clark no se hubiera movido cuando lo hizo, estaba seguro de que a María no le habría resultado fácil curar sus heridas. Soy un pequeño rápido, pero también soy más fuerte de lo que parezco. Como Clark sentía la fuerza y el poder que recorrían su cuerpo, pudo concentrarlos en sus músculos. Un dragón era poderoso en todos los sentidos. La dureza y la fuerza física por sí solas eran suficientes para demostrar que estaban solos en su propio nivel. Si este pequeño ácaro de roca hubiera sabido que la mente y el cuerpo de Clark estaban aún más unidos debido a la energía del dragón, podría haber sido lo suficientemente inteligente como para huir antes de que Clark atacara. Sin embargo, Clark ya había usado los músculos fortalecidos para dar un paso rápido hacia adelante. La lanza de relámpago negro avanzaba con mucha más precisión que antes. Con una rápida perforación, la lanza de relámpago negro había apuñalado la parte más débil del ácaro de roca. La única parte que normalmente estaría expuesta porque la armadura de roca nunca la cubriría. La boca del ácaro de roca. Tenía que respirar y comer, nunca estaría protegido por una armadura de roca. Era el punto más débil para una muerte perfecta de un solo golpe. Por eso te movías tan lentamente. Unías tu cuerpo y tu mente para poder usar ataques más precisos. Purple había comprendido de algún modo que Clark había estado entrenando su habilidad para usar y concentrar las energías de su bestia mientras entrenaban juntos el otro día. Sin embargo, ahora veía la verdadera razón. Aún no es tan impresionante. El esfuerzo que supone hacerlo es demasiado. El movimiento directo de la energía de Krim hacia mí es demasiado inestable. Necesito entenderlo mejor para que sea viable. Me quita mucha resistencia. Como prueba, desde ese último ataque, Clark ya estaba sudando. Normalmente, aún no mostraría ningún signo de fatiga. Bueno, también te has esforzado mucho con tus músculos. Puedo sentir que los has forzado demasiado. María también tenía una mayor sensibilidad a las cosas. Ella y Liz se habían vuelto más cercanas con su propio entrenamiento después de que Liz se convirtiera en una verdadera medusa emperatriz. Las alturas a las que podía llegar para curarse eran mucho mayores con Liz a su lado. Por lo tanto, María no podía sentir los daños hasta cierto punto. Inmediatamente comenzó a curar el daño muscular que había estado haciendo con la ayuda de pociones nutritivas. Ahora, con la poción de hongo de guijarro en sus sistemas, había una ventaja adicional de que el cuerpo también intentaba fortalecerse. Esta adición actuó como catalizador para el entrenamiento. Era seguro que los tres optimizarían este viaje para hacerse más fuertes ahora y poder enfrentarse a bestias aún más duras a medida que avanzaban. Fue una diferencia tan dramática con la combinación perfecta. María curándolos mientras exigían sus cuerpos. La poción de hongo de piedra ayudó a que sus resistencias se hicieran más fuertes. Y la adición final de pociones de nutrientes. Ahora solo tenían que luchar. Debería haber más de ellos por aquí. Deberíamos empezar a luchar contra ellos con todo lo que hemos entrenado para que podamos controlarnos mejor cuando lleguemos a peleas reales más profundas. Estas bestias son solo las que salieron de esa mazmorra por la que estamos pasando.
El consejo de Clark fue pequeño comparado con el sonido de las piernas rocosas que se acercaban en ese momento. Estaba totalmente destinado a entrenar cuando te hablé de los ácaros de las rocas. Purple miró a Clark y recibió un solo asentimiento. Eso lo hizo sonreír levemente ya que estaba seguro de que Clark era alguien que pensaba mucho más de lo que todos creían. Siempre hace eso. Apuesto a que si alguna vez se molestara en decir la mitad de lo que está pensando, entonces todos estaríamos perdidos. María soltó un poco de broma antes de que el sonido de los animales corriendo pareciera detenerse. No porque una bestia hubiera podido llegar hasta ellos, sino porque una forma más grande se había levantado de la sombra de María y había aplastado al ácaro de roca que se había arrastrado desde una grieta en el techo. Sabía que podrías vencer a ese pequeño ácaro de roca. Estás trabajando muy duro. María elogió de inmediato a la anguila de medianoche. Había estado absorbiendo la oscuridad y los cristales espirituales muy a menudo. Como resultado, había crecido más rápido de lo que normalmente crecería en la naturaleza. Con un equilibrio tan perfecto de curación, energías y el elogio de María, la anguila de medianoche parecía estar cerca de una forma adulta. También puedes usar fuerza concentrada. Ya lo mencioné antes. Otro ácaro de roca se lanzó hacia Purple, quien alteró su puño y lo convirtió en una punta plana. De un solo golpe, atravesó el caparazón y golpeó la base del cuello. El ácaro de roca había sido derrotado muy fácilmente. Debería haber esperado que cambiaras tu estilo de lucha. Has aprendido demasiados estilos de lucha física aquí en Terra. Yo diría que podrías ser un maestro de las artes marciales en unos pocos años, bromeó Clark mientras veía a 10 ácaros de roca más moviéndose delante de ellos en la cueva. Eran los muñecos de entrenamiento perfectos por ahora. Capítulo 488, domesticar o eclosionar. Los asustamos a todos. María estaba mirando al ácaro de roca que acababa de envenenar. No podía mover su cuerpo porque estaba demasiado entumecido para sentir siquiera cómo se movía. Esto lo dejó en un extraño estado de espasmos. Sin embargo, este estado de un ácaro compañero parecía haber asustado a los otros ácaros de roca. Yo también tendría miedo si viera a uno de mis amigos haciendo eso. Clark se acercó y acabó con el ácaro de roca antes de que pudiera empezar a procesar el veneno de plomería. A María no le importó en absoluto, ya que sabía que a Clark le resultaba más fácil acabar con ellos que a ella. No le gustaba acercarse a ellos con sus dagas. Creo que sería mejor si peleáramos en algún lugar donde pudiera usar mi arco. Pero siempre me arrastras a cuevas y mazmorras que son más pequeñas. María también tenía algunas cosas que decir sobre los lugares que ella y Clark habían explorado recientemente. Prometo que la próxima mazmorra en la que me meta o en la que me concentre demasiado tendrá algunos espacios abiertos. Quiero verte demostrar tu habilidad con el arco también. Muchos del grupo olvidaron que María era mucho mejor con el arco que con sus dagas. Vale la pena decir que definitivamente había fortalecido sus habilidades con la daga en la única sesión de entrenamiento aquí en la ciudad de Terra. María se había estado concentrando cada vez más en eso para igualar esa habilidad con su arquería. Si las cosas fueran un mundo perfecto, María se habría asegurado de que tanto las habilidades con el arco como con la daga coincidieran perfectamente antes de hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, el mundo no era perfecto. En ese momento, los tres se movían por una cueva en la que comparar su habilidad con el arco con la habilidad con la daga sería una tontería. La cueva limitaba el lugar por el que podía disparar sus flechas. Había demasiados recovecos, curvas, estalagmitas y estalactitas. Que haya menos ácaros es una buena señal. Puede que haya algunos grupos que estén desenterrando las rocas caídas para volver a la mazmorra. Limpiar los desprendimientos de rocas es muy peligroso, pero hay expertos. Fue sorprendente oír a Purple mencionar a expertos como este. Pensé que habría algún grupo de expertos para cavar cuevas o navegar por ellas. Pero para excavar derrumbes. La sorpresa de Clark no parecía ser nada nuevo para Purple. A muchos visitantes les sorprende. Son las mismas personas que buscan a personas atrapadas en derrumbes. Hacen más que simplemente cavar o rescatar. Lo cubren todo. Esto tenía mucho más sentido.
Todas las habilidades que alguien necesitaría para rescatar a alguien de un derrumbe también podrían usarse para eliminar el derrumbe por completo. Mientras los tres reflexionaban sobre esto por un momento mientras caminaban, el aire comenzó a cambiar ligeramente. Eso debería significar que se acerca una sección transversal. Dejaremos todo lo que esté cerca de las cavernas principales. Purple dio una advertencia tranquila. También había bajado la voz. Era interesante notar cómo caminaba tan silenciosamente en la cueva con su cuerpo más grande. Naturalmente, Clark y María dejaron que Purple tomara la iniciativa, ya que era el que tenía más experiencia en cuevas. Pero por la forma en que caminaba, Clark podía ver fácilmente cómo Purple equilibraba su peso sobre las puntas de sus pies. Ese único punto de presión reducía el gran golpe de las botas sobre la piedra. También se movía de manera que evitaba los charcos o los montones de polvo. Las dos últimas formas de movimiento demostraron más bien lo buena que era la visión de Purple en la tenue luz que había en la cueva. Como pequeños cristales brillaban aquí y allá con cantidades muy pequeñas de energía, siempre habría algún tipo de luz tenue en una cueva. El caso es que ese morado era capaz de ver los charcos y los pequeños montones de polvo. Los veía lo suficientemente bien como para saber cómo podían moverse o causar ruidos. La experiencia fue clave aquí. El túnel dividido está ahí. Ese túnel superior conduce hacia arriba y lo más probable es que sea un palacio para que los murciélagos se posen. El túnel que desciende es por donde iremos. Con la advertencia de Purple, Clark utilizó el análisis del sistema en la oscuridad. Después de un momento, pudo distinguir un leve destello de ojos rojos en la parte superior de la cueva. Murciélago de la fruta roja, poco común. Conocido por comer frutas silvestres de color rojo, el murciélago de la fruta roja a menudo se confunde con los brutales murciélagos vampiros, que suelen rondar a los vampiros. El murciélago de la fruta roja puede comer hasta 100 frutos rojos pequeños cuando está en un ciclo de crecimiento. Esto hace que siempre busquen lugares donde crezcan mucho durante la temporada de lluvias. Naturalmente, el murciélago frugívoro rojo adquiere un color rojo en sus orejas peludas y en su cuerpo debido a la comida que come. Rara vez se lo ve durante el día y, a menudo, se aleja en la seguridad de la noche debido a que resalta su color rojo. El murciélago de la fruta roja evita pelear a toda costa. Se agrupan en grandes cantidades para asustar a las bestias más grandes con fuertes chillidos y muchos ojos rojos. Algunas personas se hacen amigas de las colonias grandes y duermen o pasan a través de ellas sin problemas. Clark se dio cuenta de que había más cosas que podía leer sobre el murciélago de la fruta roja en el análisis, pero ya había adquirido un conocimiento general sobre ellos. El resto era cómo cultivarlos mejor durante su ciclo de crecimiento, que ocurría naturalmente una vez al año cuando la temperatura había aumentado y comenzaba a llover en lugar de nevar. Esto ayudaría para otras cosas más adelante. Tenía que haber algo que cazara a los murciélagos de la fruta roja si había tantos alrededor. La cueva en pendiente por la que habían decidido bajar parecía tener un goteo considerable de agua que provenía de los costados de la cueva y de los techos. Los sonidos adicionales del goteo ayudaron a disimular los pasos de María y Clark. Todavía estaban aprendiendo observando a Purple, por lo que naturalmente harían más sonidos mientras se movían. El gusano de jade vivirá en charcos de agua con algas de un verde vibrante. Solo tenemos que llegar a donde sea que fluya esta agua. Clark se aseguró de contarle a Purple cuál era su objetivo. También sabía que encontrarían más que solo charcos de agua en cuevas si descendían. Serían tontos si creyeran que solo un tipo de bestia estaría cerca de un charco de agua en un gran sistema de cuevas. Vamos a domesticar a uno salvaje. O vamos a encontrar un nuevo. Esto no era exactamente lo que María y Clark habían considerado. El morado los había pillado desprevenidos. Sin embargo, la pregunta era muy importante. Si María intentara domesticar un gusano de jade, tendría que concentrarse mucho más en la situación que lo rodeaba. Tenía que lograr que confiara más en ella y estuviera dispuesto a formar un vínculo. Esto podría requerir mucha energía y esfuerzo, lo que pondría en riesgo al domador. Toda esta opción era peligrosa. El mismo peligro se presentaba durante la eclosión de un huevo, ya que cualquier mordedura de una bestia podía evitarse llevando el huevo a un lugar seguro o teniendo muchos más guardias dentro de un área.
Había muchos factores, pero hacer eclosionar un huevo era normalmente la opción más segura de las dos. Todos los domadores lo sabían y estaban de acuerdo. Podría haber más peligro si no encontramos un huevo. Podríamos intentar la opción más difícil mientras potencialmente encontramos bestias más difíciles de combatir. A una parte de Clark le gustaba la idea de simplemente encontrar una bestia y domesticarla. Eso sería más fácil de hacer rápidamente. Pero el riesgo y todo el ruido que se haría podrían dejar a María en peligro. Por lo tanto, se demoró en la búsqueda de huevos por más tiempo y los tres pudieron luchar en un abrir y cerrar de ojos. Prefiero criarlo desde un huevo. De esa manera nos uniremos mucho mejor. María les dejó en claro a ambos lo que quería. Al final del día, ese sería el mejor método para todo esto. Un vínculo más fuerte es mucho más importante para un domador y una bestia en general. Estoy de acuerdo. He visto lo mismo en la academia. Purple recordó a muchas personas con múltiples bestias. Aquellos que veía como compañeros de entrenamiento más duros siempre tenían bestias de huevos como su segunda bestia. Entonces buscaremos algo más que un estanque. Una pequeña cueva escondida con un buen lugar para esconder los huevos de forma segura de los depredadores. Uno en el que las polillas de jade tampoco sean cazadas. Este era el nuevo desafío en el que Clark había decidido centrarse. Le dejaría una mejor oportunidad de poner a prueba sus habilidades. El análisis y otros factores lo llevarían a su objetivo o no. Tengo un conocimiento limitado de esta bestia, pero no dudo de nuestra fuerza de batalla. Purple estaba más dispuesto a ser el defensor. Este era un entrenamiento para él, así como lo era para Clark y María. Capítulo 489, Pozas de cuevas. Siguiendo el agua que goteaba por los lados del sistema de cuevas y el suelo, el grupo empezó a notar que el terreno se había vuelto más resbaladizo. No pensé que hubiera tanto lodo en las paredes y los suelos de roca. María había sido constante hasta el momento, pero vio mucho peligro adicional aquí. Solo las cuevas que tienen este ambiente durante años progresarán hasta este estado. Hay bestias que pueden atravesarlas sin obstáculos. Purple conocía muchas bestias de tipo roca y agua que tenían afinidad con el agua únicamente para moverse por este tipo de cuevas. Vi uno de ellos en la ciudad antes de irnos. Se llamaba zapatero de barro. Desarrollaron específicamente pies más largos para distribuir el peso sobre superficies viscosas o fangosas. Es similar al insecto zapatero de agua, pero este tiene un caparazón similar a una roca en su cuerpo. Clark recordó algunas de las bestias que había visto, pero el zapatero de barro era el ejemplo más específico de lo que Purple y María habían mencionado. Dudo que los encontremos aquí. Esto va a ser demasiado profundo para ellos. Esas bestias disfrutan de cuevas más grandes que están más cerca de la superficie. Cuevas más cálidas. Purple mostró un poco más de conocimiento de Terra City y sus bestias. Serían buenos detalles para que María y Clark aprendieran. Suena como si el agua estuviera cayendo allá adelante. Clark captó el sonido inusual del agua y comenzó a avanzar con más cuidado. Cuando los tres llegaron a la zona donde se podía oír el agua, se encontraron con un espectáculo interesante. Donde la mayoría de la gente habría imaginado un arroyo o río subterráneo, el grupo había encontrado muchos estanques grandes. Los grandes estanques de agua que se movían muy lentamente parecían no tener fin, ya que los estanques distantes eran demasiado tenues para distinguirlos bien. Este tramo de la cueva tenía muchas rocas más duras que no se habían desgastado al crearlas a medida que el agua fluía durante muchos años. No tengo idea de si estamos lo suficientemente profundos, pero aquí hay mucha agua que no parece fluir. Ahora solo tenemos que buscar algas verdes vibrantes y gusanos de jade. Clark sabía que este era el mejor lugar para comenzar su búsqueda. También estaba muy sorprendido por la claridad del agua. Como el agua se había filtrado a través de la tierra, había salido muy limpia y clara. Ya era fácil adivinar que podría ser más segura para beber que el agua corriente promedio. No es que ninguno de ellos estuviera imaginando sumergir la cabeza para beber. Clark ya estaba usando su habilidad de análisis para comprobar todas las pequeñas cosas que podía ver moviéndose en el charco más cercano de agua que se movía lentamente. Camarón pálido común.
Estos camarones pálidos son una de las criaturas más comunes que viven en cualquier piscina de caverna de agua dulce o salada. Es mejor alimentarlos con cualquier criatura acuática. Suelen vivir en grupos más grandes y nunca crecen más de unos pocos centímetros. Carecen de habilidad para el combate, a menos que se dirijan a pequeñas bestias tipo pez como alimento, pero prefieren comer cualquier material vegetal que se encuentre en el agua. Son mucho más rápidos de lo que parecen, por lo que algunos que los miran con el rabillo del ojo los consideran fantasmas. La descripción continuaba con la forma de capturarlos más fácilmente y sus entornos favoritos. Pero Clark no estaba allí para aprender eso. Sabía que si había muchos de estos camarones pálidos aquí, eso significaría que nunca encontrarían a los gusanos de jade. Los camarones pálidos se comerían fácilmente todas las algas verdes vibrantes, dejando a los gusanos de jade sin la capacidad de vivir aquí. Deberíamos alejarnos de esos lugares. El agua está entrando aquí, por lo que no habrá muchos gusanos de jade ni algas verdes vibrantes. Los camarones pálidos se han comido todo y estoy seguro de que si nos quedamos en este lugar, pronto habrá un depredador. Clark estaba un poco emocionado ahora que tenían una mejor manera de determinar qué tan cerca podrían estar del estanque correcto o del lugar correcto en general para encontrar a la bestia que buscaban. ¿Qué es esa planta? María sabía que, fuera lo que fuese lo que no sabía, probablemente podía confiar en que Clark lo supiera. Había visto una extraña planta semitransparente pero parcialmente blanca en el estanque de al lado cuando intentaba determinar si estaban en un buen lugar o no. Hongos vidriosos. Son un poco raros y no necesitan mucho para crecer. Además, solo crecen bajo el agua. Eso hace que tengan una fuerte afinidad con el agua. Podrían ser buenos para que Isa y Grace los tomen y se los den de comer a sus bestias. No estoy seguro de si a la bestia de ella le gustaría en absoluto. Clark sabía que esto era más raro porque los hongos a menudo eran comidos por las bestias y luego las esporas se propagaban a partir de esa acción. Por lo tanto, era raro encontrar un hongo vidrioso completo. No veo nada más alrededor. Purple ayudó a María y Clark a sacar el hongo del agua rápidamente. Sus acciones provocaron algunas ondas, pero no apareció nada del estanque que les interesaba. Cuando el hongo vidrioso estaba fuera del agua, parecía que tenía un color blanco y una forma un poco mejores. Era muy interesante cómo el agua lo hacía parecer más translúcido. Clark se preguntó si esto era lo mismo para Debbie cuando era invisible o para Gerald cuando su camaleón compartió su habilidad para hacerlo invisible. Valdría la pena probarlo para el futuro. El humo o la niebla podrían hacer que fuera más peligroso usar tales habilidades. Con ese pensamiento dejado de lado, Clark comenzó a avanzar. Eso fue hasta que los tres vieron algunas ondas más adelante. No tenían idea de lo que podría haber en el estanque, pero con la cantidad de agua que había, era mejor averiguarlo sin acercarse demasiado. Todos sabían que había mucho peligro si alguno de ellos caía en un estanque. ¿Quién sabía qué bestias estaban escondidas en emboscadas debajo de las rocas o en las sombras del agua? Con una sola señal con la mano para agacharse, Clark se arrastró hacia adelante para poder observar mejor. Cuando vio que la bestia usaba pequeños trozos de una planta submarina para provocar ondas en la superficie del agua, quedó impresionado por la forma en que cazaba. Cangrejo trampa de piscina, poco común. El cangrejo de trampa de piscina es exactamente lo que parece. Puede adaptarse a muchos tipos de ambientes acuáticos diferentes. Vive en muchos lugares del mundo. Su adaptabilidad también juega a la par con su inteligencia. Son más famosos por atraer a otras bestias hacia charcas de agua con objetos comunes o plantas, y usan sus afiladas garras para atravesar a la bestia y matarla o robarle una parte del cuerpo para alimentarse. Su duro caparazón a menudo los protege de cualquier ataque posterior a una presa más grande o de ser cazados. Su vida útil es muy corta, lo que evita que se sobrepoblen. Esto también hace que su precio de mercado sea muy flexible a la hora de venderlos. El potencial de crecimiento es pequeño, pero como pueden adaptarse a múltiples entornos, se sabe que adquieren afinidades débiles con la tierra, el fuego o la luz según el clima de su entorno. Esto significa que los cangrejos trampa de estanque cazados en diferentes entornos eran mejores para que ciertas bestias los comieran para ayudarlos a mejorar. Solo es un cangrejo trampa para estanques.
Pero lo atraparé rápido. Es bastante grande, así que debería ser una buena comida para todos nosotros después de esto. Clark sabía que habían estado moviéndose por las cuevas durante más de unas pocas horas. Un poco de comida sería un buen cambio de ritmo. Podrían usar cristales de energía de fuego para cocinar la comida. Si bien era un desperdicio de energía de tipo fuego, usar cristales de tipo fuego para cocinar en una cueva era mucho más seguro que intentar prender fuego a unos cuantos palitos pequeños. Si no tenían una ventilación adecuada, el grupo podría asfixiarse. Con un solo golpe de su lanza, el cangrejo trampa de la piscina provocó una gran cantidad de salpicaduras y ondas a lo largo de la gran piscina de agua antes de que Clark lo sacara. Su tamaño era impresionante, lo que significaba que había estado allí durante un tiempo. Sin embargo, la ventaja secreta de que estuviera allí durante un tiempo había sido la ruta cortada del camarón pálido. No podían pasar por esta piscina, por lo que las piscinas que pasaban por aquí serían mejores para el gusano de Jade. Hiciste suficiente ruido para atraer a algo más. Purple apretó el puño y se lanzó hacia adelante. Cuando alcanzó a su oponente, Clark y María se sorprendieron al ver lo que acababa de golpear. Cualquiera lo estaría, ya que no esperarían fallar ante una bestia más grande como esta. Capítulo 490, Evolución extraña. Lo que acabamos de ver no era una sombra, ¿verdad? Le susurró María a Clark. Ella y Purple habían visto lo mismo y los ojos de Clark se habían fijado en el lugar que Purple acababa de golpear sin ningún resultado. Estaban seguros de que había golpeado algo. Debería ser una bestia con afinidad con la oscuridad. Casi la golpeó, pero nos jugó una mala pasada. Purple parecía que esto había sucedido antes, pero Clark volvió a captar la sombra con el rabillo del ojo y logró usar la habilidad de análisis del sistema. Escorpión sin cola poco común. El escorpión sin cola se vio obligado a desarrollarse sin cola, ya que la cola más grande que tenía hace generaciones se quedaba atrapada en las grietas de las cuevas. Poco a poco desarrolló patas más largas que podía usar para perforar a sus presas en las pozas de agua profundas que le gusta cazar. Debido a que vivió en la oscuridad de las cuevas durante mucho tiempo, la afinidad innata con la oscuridad y las habilidades se desarrollaron mucho más que la pequeña afinidad con la tierra que tiene el escorpión sin cola. Le permite al escorpión moverse y parecer más grande de lo que es al realzar su sombra. Desde allí, puede confundir a presas y depredadores. También son bastante rápidos, ya que tienen cuerpos más ligeros debido a sus extrañas patas delgadas. Esto es una ventaja cuando trepan y evitan ser atacados. Sin embargo, hace que hagan un sonido característico de golpeteo cuando se mueven. Si son atacados por un murciélago de mandíbula grande, son fácilmente derrotados en 1 o 2 ataques. Clark se dio cuenta de que había un leve sonido de golpeteo además de los suaves sonidos del agua. Una vez identificado esto, Clark pudo concentrarse en las sombras y la oscuridad una vez que logró comprender que el escorpión sin cola las estaba utilizando. Concéntrate en la oscuridad y la sombra. Con tu anguila de medianoche también deberías poder captar mejor la energía. Clark le advirtió a María y notó que ella adoptó una postura mirando en la dirección correcta. A medida que el cuerpo más pequeño del escorpión se enfocaba en sus ojos, Clark y María pudieron ver que literalmente estaba estirando las sombras a su alrededor. Que la masa más pequeña de oscuridad que sería su sombra estaba deformada alrededor de todo su cuerpo. Cuanto más estiraba sus largas patas, más parecía agrandarse la sombra. Como si estuviera tratando de asustarlos y parecer un gran depredador. Sin decir ni una palabra, María y Clark se movieron al mismo tiempo. María tomó la delantera y el escorpión sin cola se dio cuenta de que lo habían descubierto. En un esfuerzo por evitar la daga que María tenía, comenzó a alejarse hacia un lado mientras atacaba con una de sus extremidades puntiagudas. María se agachó sin esfuerzo ante el ataque, pero como el escorpión sin cola estaba tan concentrado en ella, Clark se había olvidado de él. Por eso se había movido en línea con el corte de luna creciente de Clark. La punta de la lanza atravesó el caparazón más débil y cortó al escorpión sin cola por la mitad. Esta era la desventaja de desarrollar métodos para asustar a los enemigos y no para defenderse de ellos. Pero la evolución era así. Todo se adaptaba al lugar en el que se encontraba y a la mejor forma posible de sobrevivir.
No era culpa del escorpión sin cola que acabara de enfrentarse a 3 domadores con entrenamiento. Pudiste captar los cambios en las energías oscuras muy fácilmente. Tienes una bestia que comparte una energía similar. Purple no había profundizado demasiado en cuántas bestias tenía Clark o cuáles eran sus tipos. Era justo no hacerlo ya que algunos domadores tomaron esto como una falta de respeto o un plan para vencerlos. Tengo una bestia tipo sombra. Clark llamó mentalmente a Shai. Esta es Ayama, todavía es joven, pero como le puede gustar la cueva, no me importa dejarla pasar el rato. La extraña calma que se respiraba después de una batalla no desconcertaba a nadie. Era simplemente lo que venía con la confianza en sus habilidades junto con la capacidad de sentir que no estaban siendo atacados por ningún otro oponente. Sin embargo, eso no significaba que Clark no hubiera dejado salir a Debbie para vigilarlos. La seguridad era la seguridad. La muñeca no es una muñeca. Púrpura sabía que la muñeca que estaba en la mano de Clark definitivamente no era una muñeca. Pero Shai no hizo ningún movimiento para mostrar su verdadera forma de araña. No podía confiar en todos tan fácilmente. Especialmente porque sabía que estaban en el desierto. Era más seguro fingir que era solo una muñeca para que cuando atacara pudiera hacerlo por sorpresa. La mejor manera de proteger a Clark. Tiene una mejor afinidad con las sombras. Mi anguila de medianoche tiene una afinidad más con la oscuridad para que coincida con la afinidad espiritual. María vio que su anguila de medianoche se movía a su alrededor y salía ligeramente de su sombra. Pero era igual que Shai. Prefería esconderse allí y mantenerla vigilada. Hectómetros, nunca podría tener otra bestia. Somos todo lo que necesitamos. Tensaría nuestro vínculo. Purple no parecía infeliz de que limitarse a una bestia fuera todo lo que podía hacer. La naturaleza única de una bestia espiritual púrpura era que se vinculaba a un nivel más profundo que cualquier otra bestia. Sin embargo, también estaba alterando el espíritu del domador. Domar a otra bestia podría conllevar un riesgo significativo. Sin embargo, debido a la naturaleza única de una bestia espiritual púrpura, el domador era mucho más fuerte y también tenía una mente mucho más duradera. Esto podría hacerlos mucho mejores en general en comparación con el domador promedio. De ahí que Purple se haya unido fácilmente con la bestia espiritual púrpura y haya podido ascender tan alto en la vida. Deberíamos seguir buscando. Esas piscinas que están ahí contra la pared parecen ser las que se mueven más lentamente y no veo nada cerca de ellas. Clark volvió a concentrarse cuando todos se entendieron un poco mejor. Quería mantener su objetivo en primer plano en sus mentes. María también parecía pensar eso y comenzó a caminar hacia las piscinas, solo para sacudir la cabeza. Las piscinas de agua totalmente vacías no eran exactamente inesperadas, pero quería encontrar un gusano de jade más temprano que tarde, ya que el sentido del tiempo en una cueva como esta era difícil de comprender. Una hora podría ser un minuto y un minuto podría ser un día. Hay mucho tiempo para ocuparse de esto, fue lo primero que Purple le dijo a María cuando notó que habían revisado las últimas 15 piscinas sin suerte, salvo por otro cangrejo de piscina. Pero bueno, la comida es comida y necesitarían más cuando volvieran a tener hambre. Eso es porque nos falta una gran parte de esta cámara. Clark llamó su atención. Era extraño encontrarlo tirado en el suelo cerca de la pared. Pero cuando lo vieron meter la mano debajo de la pared, Purple y María se dieron cuenta de que no habían notado algo. La pared no tocaba el suelo. El agua había fluido desde abajo y había creado un extraño pasadizo. Si los tres se metían bajo el agua, podrían agacharse y llegar al otro lado de donde el agua había excavado un espacio hacía tiempo. No lo vimos porque las sombras ocultaron el hecho de que probablemente se trata de una de las muchas cuevas abiertas por el agua. Con esto, Clark se encogió de hombros mientras se levantaba. Ni siquiera dudó en meterse en el agua fría de la piscina y agacharse bajo la piedra de la pared de la cueva. Mientras lo hacía, sintió que se estaba arriesgando demasiado, pero con el entrenamiento en Ciudad Nebiele, el frío no tuvo mucho efecto en él. Si a eso le sumamos la resistencia de la energía tipo dragón de Krim, pudo manejar fácilmente el agua más fría. Cuando su cabeza asomó por el otro lado, Clark vio unas cuantas formas oscuras que se retiraban.
Sintieron el riesgo que habían sentido antes cuando Clark y los demás lucharon contra las bestias. Estos escorpiones sin cola no se enfrentarían a Clark de frente, ya que ahora creían que era un depredador que los cazaba específicamente. Pero esa era una buena señal. Cuando María y Púrpura aparecieron detrás de Clark, él los sacó del agua y los llevó a un terreno más estable. Sus ojos escanearon el área y vieron las sombras que se alejaban, pero también notaron que el tamaño de la cámara era igual de grande en comparación con la anterior. Lo veo, un resplandor verde allá atrás. María mantuvo su emoción en secreto. Sabía que ya habían alertado a los escorpiones sin cola de la zona. Tenían que cazar algo allí. Por lo tanto, estaban en una sección más peligrosa de cuevas subterráneas con charcas de agua. Pero si hay charcos verdes brillantes, entonces diría que son las algas verdes vibrantes. Ahora sí que podemos cazar. Clark sonrió mientras comenzaba a revisar lentamente los charcos de agua. Fácilmente ignoró el agua que goteaba sobre su cuerpo. Estaban más cerca que nunca de su objetivo. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.